Estamos nuevamente, por la gracia del Señor, listos para compartir con ustedes la lección de la escuela sabática en este día, miércoles 20 de mayo. Bienvenidos todos nuevamente. Estudiemos la palabra de Dios, hermanos, que este es el pan que Dios nos da cada día. Saludos a todos los que están en este momento manejando un automóvil y van escuchando Radio Advenimiento. A los que nos están escuchando en el Tunin Radio, ahí busquen en el Tunin Radio, Radio Advenimiento. O si quieren, bajen la aplicación de la Iglesia Advenimiento. Así se llama la aplicación de Iglesia Advenimiento. Y allí en su teléfono, mire, en la aplicación, ahí está el canal de televisión Advenimiento TV las 24 horas. Ahí está también la radio, las 24 horas para que le escuche. Donde quiera esté escuchándonos hoy, gusto de saludarle, bienvenido. Está Elisha otra vez lista para estudiar junto con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, lista para estudiar la palabra de Dios. Amén. Nuevamente te pido que hagas la oración. Nuestro Dios en el cielo, gracias por esta oportunidad de poder aprender más de ti. Te pedimos que nos enséñanos tu sabiduría, tus caminos y tus principios. Amén. Y que sean escritas en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Hoy vamos a mirar que en el desierto ocurrió algo que es lamentable. Y nuevamente están estas cosas aquí, hermanos, saliendo en los estudios que estamos teniendo, para que la iglesia aprenda, para que la iglesia de este tiempo, la iglesia remanente, pueda ver de que hay cosas que no se deben hacer. Miren, desprecio por la autoridad divina es el título de la lección hoy. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? ¿Cómo es que la iglesia del desierto llegó a despreciar la autoridad divina? Bueno, vamos a mirar un incidente y cómo se castigó a la persona que se prestó para esto. Entró en una desobediencia a la autoridad divina, violó el tercer mandamiento, hermanos, esta persona. Y miren cómo el Señor dijo que había que tratar este asunto. Vamos a mirarlo, Elisha. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué dice Levítico 24. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Aquí nosotros vemos ya los resultados de casarse con un incrédulo. Sí. Aquí miramos a una hermana de la iglesia del Señor, de la iglesia del desierto, que pues ha entrado en una relación sentimental con uno de los de la multitud mixta, con Así uno es. de los egipcios. Y mira, han tenido un hijo, pero el hijo, ¿cómo ha salido? Rebelde. Blasfemaba contra el nombre de Dios. Tremendo. Eso nos dice que en ese hogar pues no estaban, como dicen, alando la carreta todos para el mismo lugar, que la influencia del padre egipcio sin duda había hecho de que este muchacho pues no amara a Dios como debiera, al punto que lo llegó a blasfemar. Es decir, transgredió el tercer mandamiento, ese que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y que incluye la blasfemia. Uh-huh. ¿Qué te parece este detalle que la Biblia menciona
porque pues se ve que él al hacer eso despreció la autoridad divina. Sí, bueno, Dios quería establecer una nación con el pueblo y el pueblo tenía que aprender cómo obedecer las leyes de Dios, así como nosotros que nacemos en un país, somos criados a obedecer la ley del país. Entonces, si no las obedecemos, hay consecuencias. Y con este hijo de la mujer israelita, él rompió la ley, violó la ley. Exacto. Y tuvo que sufrir esas consecuencias de Dios. Imagínate que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es muerto. Y pecado es transgresión a la ley de Dios. Ujú. Y aquí tenemos a uno que ha transgredido el tercer mandamiento de la ley de Dios. Dios dice, apedréelo toda la congregación. Así es. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hoy por hoy no apedreamos a nadie. No. Dios no ha dicho apedreen a tal persona o a este o al otro porque ha transgredido la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le da la oportunidad a las personas de que se arrepientan, de que pues pidan perdón al Señor y que se aparten. Pero si nosotros no aprovechamos esta gracia bendita en la cual estamos, un día esta gracia se va a acabar. Ujú. Y lo que no nos pasa ahora, de que nos maten a pedradas, de todas maneras, moriremos por nuestro pecado, por haberle fallado al Señor, porque transgredimos su ley. Así es. La paga del pecado, que es muerte, la recibiremos al final de los días, si nosotros no reconocemos a Dios como el autor de su santa ley y respetamos esa ley de los 10 mandamientos. Así que el Señor, que era quien era el que pues gobernaba al pueblo, era un gobierno pues teocrático, ¿verdad? Dios era el rey, Dios era el gobernante, Dios decía lo que había que hacer, y Dios en su sabiduría dijo, mátelo toda la congregación a pedradas para que aprendan todos también lo que tú decías, de que en mi nación, en esto que yo estoy constituyendo como país, las leyes se van a respetar. Ujú. Interesante, pero vuelvo al punto, hermanos. Los resultados, las consecuencias de la unión con los incrédulos, aquí se están mirando. Hijos que no respetan a Dios, salen muchas veces porque no se hicieron bien las cosas. Aprendamos que la persona, como decía ayer, primero abrace el mensaje, conozca a Jesucristo, se entregue a Él, y después de eso, hermanos, después de eso, cuando ya vemos que está en el mensaje del Señor, abrazó a Jesús, entonces, y miramos los frutos, ¿verdad? De corazón, ahí sí, con seguridad se puede iniciar una relación y los hijos van a nacer en el temor de Dios y van, hermanos, a ser personas de bien y no como este hijo contumaz, rebelde, que lamentablemente blasfemó el nombre de Dios. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? Dice en Patriarcas y Profetas, páginas 431 y 432. En cierta ocasión, el hijo de una israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignado, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez, y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Dios mismo pronunció la sentencia, y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento, y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron las manos sobre la cabeza de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras y el pueblo estaba
cerca, y el pueblo que estaba cerca participó después en la ejecución de la sentencia. ¿Algún comentario? Sí, cuando una persona viola la ley de Dios, hay consecuencias. Hoy en día no vemos las consecuencias de una vez, pero sí va a haber un día que vamos a sufrir esas consecuencias. Al menos, si claro, nos arrepentimos de nuestros hechos y Dios nos cambia y hay una reforma en nuestras vidas. Este hombre estuvo en la cárcel por un tiempo y no dice que se arrepintió ni nada. Ujú. So tuvo que sufrir esas consecuencias porque Dios estaba creando una sociedad santa Exacto. y él no era santo. So, Parece que, por lo que está escrito acá, si él hubiera aceptado el fallo del juez, él, pues, hubiera habido misericordia aparte de Dios, pero dice que él maldijo al juez así y es. en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Ujú. O sea, era bastante grave lo que hizo. Y mira qué interesante que la iglesia no podía ante esto, pues, ser cómplice. La iglesia debía también participar de la ejecución. Toda la congregación que lo apedree, dice el Señor. O sea, aquí no hay lugar para decir, pobrecito, ¿por qué esa decisión tan injusta? ¿Por qué tan drástico esto? No, no, no. Todos deben estar de acuerdo con lo que Dios está dictaminando. Y esto nos dice que la transgresión a la ley de Dios es muy seria. Ujú. La transgresión a la ley de Dios es más seria de lo que uno piensa, es muy delicada, de tal manera que el pueblo entendió aquel día que la ley de Dios se respeta, los mandamientos se respetan, y que un mandamiento transgredido estaba causando la muerte de uno de sus compañeros de viaje, y que lamentablemente pues no había entendido qué clase de pueblo Dios estaba haciendo. Así todos, dice, atestiguaron, todos testificaron, al menos los que pues presenciaron el pecado, poniendo, dice, las manos sobre la cabeza y atestiguaron que era verdad lo que él había dicho y se merecía el castigo, y luego todos a participar ahora de matarlo. Aparentemente uno puede decir, oh, pero qué Dios más drástico, qué Dios más intransigente, qué Dios más intolerante, y puede uno juzgar al Señor mal. Pero, hermanos, Dios es soberano y Dios es justo en lo que hace y Él es sabio en lo que hace y Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Como decía aquí Elisha, estaba él formando un país, formando una nación, formando un pueblo que le representara dignamente, y personas que no querían representarle, o personas que más bien podían dar un mal ejemplo a los demás, el Señor no les podía tolerar a que siguieran así. Sobre todo, como dice Elisha, que tuvo su tiempo mientras estuvo en la cárcel de reflexionar, que tuvo la oportunidad de aceptar el fallo del juez y simplemente se puso todavía a maldecir. Oh, qué delicado es esto. Bueno, ¿por qué fue tan severo el castigo por estas ofensas? ¿Habrá un texto bíblico que nos diga por qué? En Éxodos 27, dice en Éxodos 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí está el tercer mandamiento de la ley de Dios. Así ¿Qué es. pasa cuando alguien blasfema en contra de Dios, no toma su nombre con el debido respeto? ¿Qué va a pasar? Dios dice, no lo dará No lo dará, ¿qué dice? por inocente. Por inocente. Si Así no lo da es. por inocente, lo da por culpable. Así es. En otras palabras, es delicado. Aquí vemos nosotros que el castigo fue severo porque Dios miró que era culpable y no también tuvo la intención de arrepentirse de su culpa. A ver, el don profético, ¿qué nos dice? Dice en Patriarcas y Profetas, página 432, hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado.
El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune, otros se habrían demoralizado y como resultado eventual habría sido necesario sacrificar muchas vidas. Interesante. Para proteger a todos los demás, Así es. el Señor dice, cortó el mal de esta manera y evitó que mueran más. ¿Qué te parece? Es fuerte. Algunas personas quizás no entienden por qué es algo tan grave tomar el nombre de Jehová en vano o blasfemar, pero puede ser que si una persona que habla mucha blasfemia puede guiar a otros a también blasfemar o coger el nombre de Dios muy ligeramente y puede guiar a una persona hasta la incredulidad. Exacto. Se pueden convertir en ateos, por ejemplo. Muchas personas que son ateos hacen chiste de Dios, se burlan de Dios y eso hace que uno no coja las cosas de Dios en serio, crean dudas en las mentes de otros. Así fui yo también influida mucho por ateos y me convertí en atea por un tiempo y por la gracia de Dios Él me salvó de esa mentalidad. Pero ese es el efecto, esa es la consecuencia de si uno blasfema el nombre de Dios o coge su nombre en vano. Y también personas que conscientemente saben que Dios existe, pero como quieran blasfeman su nombre, pueden hasta ser, vamos a decir, extremistas y ser parte de una religión satánica. Y eso también es pecado. Exacto. ¿Saben que el mandamiento que acabamos de leer decía, o dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Y la blasfemia es una manera, pero a veces hay ciertas maneras bien así aparentemente inocentes en las cuales se toma el nombre de Dios en vano. Es decir, se menciona el nombre de Dios en cosas vanas. Hay veces que por cualquier cosa siempre se menciona a Dios y no tiene nada que ver con su respeto, con su adoración, sino con cosas comunes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es bien común escuchar a la gente decir, oh my God, my God, y por todo, oh my God, y muchas veces son cosas sin sentido las que están hablando, sí. Y están mencionando el nombre de Dios allí. Yo siempre me recuerdo cuando estaba en mi juventud, que los hombres del mundo, cuando querían conseguirse una muchacha, hasta le decían, por Diosito que vas a ser mía, le decían. Wow. Y mencionando allí en eso el nombre de Dios. Otros en las canciones mundanas, sí, allí mencionan a Dios. Hermanos, todo ese tipo de expresiones que a veces utilizamos sin sentido y mencionando a Dios, esas cosas son pecado. El nombre de Dios, hermanos, no es cualquier cosa para mencionarlo en cualquier cosa. El nombre de Dios, si va a salir el nombre de Él de nuestros labios, debe ser con fines de alabanza, de adoración, de exaltarlo. Yo con solo haber mencionado esa expresión que la puse de ejemplo, me siento mal, porque lo puse para poner un ejemplo bien gráfico, porque aquí yo veo, aquí en Estados Unidos, la gente menciona el nombre de Dios por cualquier cosa, y en el mundo es así. Pero el Señor dice, no tomen el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta es una manera de las que he mencionado. Luego vamos a las otras. Cuando llevamos el nombre de cristianos y vivimos como mundanos. También, sí. Llevamos el nombre de cristianos y vistiéndonos como mundanos, comiendo como mundanos, divirtiéndonos como mundanos. Eso es llevar el nombre de Dios en vano. Es bien extenso la aplicación del mandamiento. Pero nosotros miramos de que, pues, aquel llegó bien lejos hasta llegar a maldecir al Señor. Y eso, por eso fue ofensivo y el castigo tuvo que ser aplicado. Bueno, ¿cómo mostramos algunas veces desprecios por la autoridad de Dios hoy en día? ¿Hay otra forma que la Biblia lo diga? Sí, en Jueces, capítulo 17, versículo 6,
Dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Según este texto, ¿cómo mostramos algunas veces desprecio por la autoridad de Dios hoy en día? Dice el texto, haciendo lo que uno quiere, Ujú. prácticamente. Sí, no le interesa a uno lo que Dios diga, hace lo que uno le da la gana. Uno dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y conmigo no se metan. Ujú. Y déjame. Ah, qué triste cuando uno actúa así. Así es. No te metas conmigo. ¿Qué te importa si yo como lo que como, bebo lo que bebo, me visto como me visto? No te metas en eso. Tú con tu Dios, tú con tu religión, a mí, qué triste, ¿no? Hace lo que quiere, no le importa la autoridad de Dios sobre su cuerpo. Así es. Y la autoridad de Dios sobre su comida, sobre su vestimenta, sobre sus prácticas. No le importa lo que Dios diga. Así es que hubo un tiempo en el pueblo de Israel donde no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando Así se es. actúa así, también se desprecia la autoridad de Dios. Cerramos con la última cita. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 530. El pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. ¿Qué te parece para cerrar? Bueno, así como el hijo de la mujer israelita violó la ley de Dios, hoy también podemos hoy en día expresar esa misma rebelión que él enseñó si no seguimos los principios que nos enseña los mandamientos de Dios. Y claro, somos humanos, hemos seguramente pecado y violado la ley de Dios varias veces en nuestra vida, pero desde el momento que llegamos a ser conscientes y entendemos la luz de Dios, debería ser así que nosotros queramos obedecer la ley de Dios. Cuando nuestra conciencia está bautizada, vamos a querer obedecer al Señor. Por ejemplo, hay muchas personas que quizás después de conocer a Dios tienen problemas con el cuarto mandamiento porque trabajan y no saben si el empleador le van a dar cada sábado libre para siempre, porque uno quiere guardar el sábado. Quizás se le hacen difícil, pero si toman ese paso de fe, Dios lo va a bendecir, porque Él quiere formarnos para que seamos ciudadanos de su gobierno. Así es. Vamos a terminar orando este día para que el Señor nos ayude, hermanos, a no despreciar la autoridad divina, para que pues en el pueblo de Dios, todos los que pertenezcamos a Él, de verdad encaremos seriamente esa relación con la autoridad divina de una manera que la respetemos y nos sometamos a ella. Aquí el Señor ha dicho ahora cómo cuando se violan sus mandamientos se está prácticamente despreciando la autoridad de quien dio esos mandamientos, y eso claramente se ve que es pecado. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que respetemos sus mandamientos, los 10 que están en las tablas de la santa ley de Dios, los 10, que los leamos y que los meditemos y los pongamos por obra. Orémosle al Señor, porque si no lo hacemos estamos despreciando la autoridad de Dios. El punto este día es: no desprecies la autoridad del Señor. Mientras vas en este caminar hacia la tierra prometida, en este desierto, aprecia, respeta la autoridad de Dios dada a través de sus leyes divinas. Vamos a orar para pedirlo al Señor. Padre nuestro, a través de la transgresión de un mandamiento de la santa ley tuya, hecha por aquel hijo de un matrimonio mixto, tú ahora estás amonestándonos a nosotros con respecto a que debemos respetar tu autoridad manifestada a través de tu santa ley. Señor, te rogamos que apreciemos tus mandamientos, que respetemos, Señor, tus leyes y que nos sometamos a tu autoridad.
Ayúdanos, por favor, a que no caigamos en los errores que el pueblo de Israel cayó, que no cometamos el pecado que este pueblo cometió, que nosotros, Señor, nos aseguremos que cada mandamiento dado en tu santa ley lo pongamos en alto y lo practiquemos, y así tu autoridad sobre nosotros sea respetada. Te lo pedimos que nos ayudes, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.